y acá vamos a tener entonces el aporte de Feria CETEMASI 2020, en el cual este año estamos participando con nuestro proyecto PRAL, Proyecto de Recolección de Aguas Lluvias, por 2 años consecutivos. El año pasado llegamos hasta el regional y este año también. Esta feria será el 9 y el 11 de diciembre, donde los invitamos todos a que se conecten y le hagamos fuerza y barra a nuestro equipo de la media técnica que va con ese super proyecto, que es una idea que también es muy social y ambiental, porque estamos pensando en cómo reutilizar esa agua que a veces desperdiciamos también. Y por medio de unos filtros que estamos estudiando, ya sea de carbón activado ultravioleta, podemos podemos recuperar esa agua y hacer que no se pierda. Entonces, con ustedes, a Erika Tortuga de Feria CETEMASI 2020 y a Viviana. Hola. Bienvenida a la institución educativa Manuel J. Betancourt, en nuestra Feria del Emprendimiento, la Semana del Emprendimiento, la vida del emprendimiento. Erika Tortuga es nuestra asesora en el proyecto del PRAL de la feria. Y le conté pues de lo que íbamos a hacer y con todo el gusto nos ofreció darnos esta charla de huertas, porque si ustedes vieron el día de ayer, hubieron muchos proyectos de huertas y hay unas cosas muy interesantes. Entonces, Erika y Viviana, muchas gracias por aceptar la invitación. Y acá hay una cantidad de, ¿cómo lo llaman? Huerteros que quieren recibir también esta información. Y también quiero agradecer a Erika porque no solamente hemos dictado esta charla, sino que ya hemos dictado varias y el martes vamos a dictar otra dirigida a los estudiantes de octavo que también será transmitido por este medio. Erika, bienvenida. Viviana, bienvenida. Y muchas gracias por estar con nosotros. Erika, no se te escucha. A ver. Hola, ya sí. Muchas gracias, profe, por ese saludo. Muy contenta de estar aquí de nuevo en la institución Manuel J. Betancourt. Nos vemos, como decías, el próximo martes con los chicos de octavo para que se conecten, pero el día de hoy les traigo una charla súper interesante que nos la va a estar dictando Viviana Álvarez. Les voy a contar un poquito de ella. Viviana se ha enfocado en los procesos de formación a maestros, agentes educativos y comunitarios en temas relacionados con el desarrollo local y también con las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Ella tiene estudios en ingeniería ambiental y ha sido parte del Parque Explora durante 13 años. Ella es una experta en huertas, entonces hoy nos va a estar dando como tipsitos, nos va a contar también un poquito de los procesos del trabajo con huertas en el exploratorio. Entonces, súper emocionada pues con esta charla de Viviana. Viviana, bienvenida. Muchas gracias, Erika, muchas gracias a la institución, al profe que nos dio paso. Pues estoy muy contenta de estar y compartir con todos ustedes. Bueno, la idea de esta charla o conversación de hoy es, digamos, introducirlos un poco al tema de huertos, también pues que ustedes conozcan lo que se ha hecho desde Explora o desde el exploratorio, que es donde yo estoy en este momento, en prácticas relacionadas con los huertos. Listo. No solo es siembra, no solo es cultivo, sino que también hemos tratado como de hacer un laboratorio de agricultura urbana en el Parque Explora y hemos desarrollado como ciertos modelos, desarrollado ciertas prácticas experimentales más que todo, hacemos prototipado, como ya les dije, de modelos que ahorita en la práctica ustedes van a ver. Listo. Entonces, bueno, voy a presentarles como las diapositivas que hice hoy. Cualquier pregunta que tengan, pues ustedes me dice Erika que la pueden escribir en el chat y Erika me da paso para esto. Listo. Bueno, esta plataforma no es que la maneje mucho, pero voy a intentar como... Por ahí hay una parte que dice Share Screen. Ajá.
Escribir bien, coloca las diapositivas y agradecemos si nos puede dar el siguiente formulario de asistencia. Listo. ¿Ustedes ven las diapositivas ya? A ver, ahí sí la vemos. Listo. Entonces, bueno, voy a empezar como un poco con la introducción a lo que hacemos desde el exploratorio de Parque Explora. Nosotros, bueno, yo llevo trabajando en el Parque Explora hace 13 años. En el 2012, básicamente, empezamos a trabajar con los huertos urbanos como una forma de trabajar, pues, con comunidades en situación de vulnerabilidad. Entonces, trabajábamos con ellos lo que eran las técnicas de cultivo, implementábamos pequeños modelitos de siembra en las comunidades y fue así como nos fuimos yendo a través del tiempo. Básicamente, cuando se construyó el exploratorio de Parque Explora, no sé si alguno de ustedes lo conocen, implementamos como esta línea también y generalmente conformamos pues un grupo para laboratorio pues de huertos. Listo. Las chicas que ustedes ven en la imagen son 2 integrantes de este laboratorio de huertos, donde básicamente experimentamos con muchas cosas, con muchos elementos alrededor de los huertos. Bueno, de fondo ustedes pueden ver como una pequeña porción del espacio que tenemos en el exploratorio. Básicamente tenemos pues una terraza donde nos permite pues hacer este laboratorio, donde nos permite hacer estas prácticas, experimentar. Listo, la idea, digamos, de los participantes de este laboratorio de huertos es eso, experimentar. Esto era pues cuando no estábamos pues en pandemia, básicamente seguimos trabajando, pero de manera pues un poco virtual. Y la metodología obviamente por eso ha cambiado un poquito, pero básicamente seguimos en contacto todos. Listo. Bueno, aquí como les puedo mostrar algunos integrantes pues de los que nos acompañan en el laboratorio de huerto. Como ya les dije, básicamente experimentamos en hacer prototipos o también experimentamos con biopreparados, con el compostaje. Ustedes ven como unos modelitos atrás son hechos con estivas, entonces básicamente tratamos como de buscar siempre esos modelos o esos elementos que puedan servirnos, por ejemplo, en nuestras casas, en espacios reducidos o en grandes espacios, o si tenemos pues un huerto a cielo abierto. Tratamos como de mirar mucho esos elementos y de tenerlos en cuenta y hacer modelos y prototipos que sean aplicados pues a las casas o a los colegios según las necesidades que se tengan. Básicamente también experimentamos con técnicas de siembra, tratamos como de experimentar con todo lo que tengamos a la mano, entonces ustedes pueden ver recipientes de diferentes tipos, utilizamos pues tarros plásticos, también utilizamos canastillas. Utilizamos, por ejemplo, madera plástica, que era pues uno como de los últimos materiales con los que estábamos trabajando últimamente. Y pues, como ustedes pueden ver, tratamos como de cultivar casi todo tipo de hortalizas, ¿cierto? De una manera pues muy experimental, siempre siguiendo qué tipo de hortalizas o vegetales nos pegan o de aromáticas nos pegan, mirando las necesidades nutricionales de estas o cuánta cantidad de agua se le puede echar, digamos, a tal aromática. Entonces es como un huerto muy experimental, pero siempre tenemos la conciencia de ir tomando como datos, de ir tomando registros para tener pues como una buena bitácora de trabajo. Aquí pues son algunos productos pues que tenemos en el huerto. Como ya les dije, últimamente estábamos experimentando pues con la madera plástica. Básicamente pues esta madera, o sea, no es madera, es básicamente plástico. Y esto que nos permite experimentar como con este tipo de material, que se pudieran hacer varios modelos, también buscando como la profundidad,
o sea, cuando nosotros generalmente utilizábamos recipientes que teníamos a la mano, teníamos que jugar, digamos, con la forma del recipiente también, pero con esta madera plástica nos permite hacer construcciones que se puedan adaptar, digamos, a las condiciones o a los requerimientos que la planta pues necesitaba. Entonces aprendimos como a jugar con la profundidad también del recipiente. Esta madera plástica pues permite, digamos, que sea a través del tiempo, que continúe pues a través del tiempo. Generalmente también utilizábamos guacales de madera, pero veíamos que en 1 o 2 años, así le hiciéramos pues un tratamiento súper juicioso, siempre cedía pues al paso del tiempo, al agua, a las condiciones, ¿cierto? Esta madera plástica nos permite tener como unos modelos más aplicados y con buena duración. Aquí está pues un compañero que es Luis del Exploratorio, que generalmente pues él nos acompaña como en esas construcciones de prototipado, porque en el exploratorio básicamente para que las nuevas personas podamos trabajar en este tipo de modelos, tienen que hacer una inducción previa, una inducción a máquinas, una inducción a herramientas, a manejo de herramientas. Entonces Luis es el que se encarga como de esta labor. ¿Listo? Bueno, básicamente nosotros hemos experimentado como con algunos modelos alrededor de temas pues relacionados con la agricultura o con la alimentación. Entonces acá tenemos un mini deshidratador que nos sirve ¿para qué? Para nosotros experimentar con el deshidratado de ciertos alimentos o de ciertas aromáticas, o si queremos, por ejemplo, tomates secos, entonces venga, experimentemos con eso y venga, miremos a ver si podemos obtener esos tomates secos, en qué condiciones, por ejemplo. Entonces, este mini deshidratador es un elemento que desarrollamos en el exploratorio. Inicialmente lo trabajamos en cartón y ya pues con la cortadora láser del exploratorio, como ve, ¿qué tal si lo hacemos, si empezamos a hacerlo como en madera? Entonces empezamos a prototipar este tipo de elemento y salió este mini deshidratador. Listo. Es muy bonito, generalmente se pinta de color negro. El color negro es para que concentre más la radiación y pueda pues hacer más efectivamente pues su proceso de deshidratación de alimentos. Básicamente, este es un deshidratador solar que está en el exploratorio. Es muy diferente al anterior porque el anterior es un deshidratador solar directo, o sea, la luz del sol le pega directamente y empieza su proceso de deshidratación. En cambio, este sí tiene 2 componentes. Uno que es el colector que vemos aquí, que es donde la radiación solar pega a este colector, calienta el aire, y ese aire caliente entonces pasa a esta cámara donde inicia pues el secado de los alimentos. Listo. Entonces tenemos esos 2 modelitos pues en el exploratorio. Este modelo está inspirado y nos compartieron también los planos el aula ambiental de la América. En la Plaza de la América hay un aula ambiental, los invito a que la conozcan, y allá generalmente hacen procesos sostenibles y tienen, por ejemplo, prototipos que apuntan a la sostenibilidad. Entonces este es uno de los modelitos que sacamos de allá. Listo. Básicamente acá estábamos experimentando, metiendo metiendo mango, fresa, lo que está abajo es un limoncillo. Entonces generalmente estábamos experimentando con los tiempos de deshidratación. Le hacíamos seguimiento a cuántos días se demoraba más o menos que estas frutas se secaran a un diámetro, pues tenemos que cortar la fruta a un diámetro con un grosor pues específico, teníamos que controlarle como el nivel un poco de humedad que iba perdiendo pues estos alimentos. Entonces básicamente era como muy controlado este proceso.
Acá tenemos unas composteras pues, que fuimos implementando, desarrollando en el exploratorio. Estas son las composteras de unas líderes que participan pues, de la Escuela de Líderes de Parque Explora. Básicamente, nosotros propusimos un modelo inicial, listo, que es este modelo, el del recipiente negro, y las líderes fueron implementando sus propias modificaciones. Entonces, aquí está un modelo que tiene una especie como de manivela para permitir pues el girado, ¿cierto? A este modelo del recipiente negro le hicieron una adaptación en la parte de abajo con la parte superior pues de una botella donde está la boquilla para recoger el lixiviado. Entonces todos los participantes que van al exploratorio, si son muy inquietos, que no se quedan con lo que nosotros básicamente les podemos ofrecer o compartir, es que ellos mismos hacen las adaptaciones según las necesidades que tengan. Este, por ejemplo, es un modelo de huerto vertical que implementamos en una institución educativa, que es Luis Alfonso Upegui, de la vereda Pajarito. Ellos básicamente tenían este muro limpio y ellos querían hacer como una especie de huerto ahí. Entonces, así fue como llegaron al exploratorio. Este trabajo lo hicimos en colaboración pues con un grupo de chicos, de estudiantes del grado 11. Básicamente todos tuvimos que ver en la elaboración de este huerto. Utilizamos, como ustedes pueden ver, bajantes de agua. Estos son bajantes de agua, entonces los chicos llegaron al exploratorio y empezaron su proceso de corte, de pintado de este tipo de canaletas. Luego pues ellos las lijaron todas y luego pues fuimos al colegio, entonces ya empezamos a implementar como este tipo de huertos y este tipo de estructura. El diseño lo sacaron los mismos chicos, como queremos las canaletas así, queremos que queden así de esta forma. Entonces, básicamente, eso fue un trabajo, pues, conjunto. No es que el exploratorio llega e implementa, pues, el modelo de huerto, sino que colaborativamente vamos trabajando en él. Tiene un sistema de riego. El sistema de riego fue a cargo de Luis Alcaraz y de unos 3 estudiantes que lo estuvieron acompañando, mientras los otros trabajaban en la implementación pues, de las canaletas, los otros iban desarrollando el sistema de riego. Listo. Acá pues hay una profesora que después de la pandemia se encargó también de cuidar el huerto. Ella nos cuenta que el huerto pues ha generado como mucha inspiración en los chicos a sembrar desde casa. Ya han hecho, por ejemplo, cosechas de aromáticas, de ajís también, de lechugas. Entonces ellos nos dicen que han permitido, la implementación de este huerto ha permitido como establecer o desarrollar prácticas en los estudiantes para que ellos puedan replicarlo también en sus casas. Listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Erika? Muy bien, profe. Viviana, ahorita le quería preguntar, cuando termines esta exposición, ¿cómo hacen las instituciones para acceder al exploratorio? ¿Qué se debe hacer? Porque por ahí ya hay muchos interesados en implementar estos huertos en sus casas o incluso en la institución. ¿Qué se debe hacer como para acceder a estos espacios? Sí, bueno, básicamente, el exploratorio en este momento está en proceso de reabrir. Ya para el próximo año estamos considerando pues ya abrir el exploratorio, obviamente con un aforo más pequeño, porque tenemos que seguir pues los protocolos que nos da el parque. Entonces, básicamente, no, la idea es que ustedes se acerquen al exploratorio, miren el espacio. En el exploratorio se hacen algunos recorridos guiados. Entonces, ustedes pueden o comunicarse conmigo o comunicarse directamente con el exploratorio para que entonces iniciemos como ese proceso de conversación. De pronto ustedes puedan ir y, como les digo, hacerles el recorrido y conocer el espacio. Mirar, por ejemplo, qué iniciativas tienen en su institución y cómo nos podemos articular a ellas.
El exploratorio, como ya les dije, es un taller público de experimentación, entonces básicamente toda la comunidad puede acceder a él, ¿cierto? Pero siguiendo pues esas conversaciones iniciales para mirar cómo nos articulamos de una forma efectiva y responder básicamente pues a las necesidades que se tengan. En este momento el exploratorio que está haciendo para que ustedes puedan como irlo siguiendo, el exploratorio básicamente tiene una programación, en estos momentos se está sacando la programación de diciembre, el sábado hay un café cacharrero y de reuso, del reciclaje, entonces ustedes se pueden meter a la página de Parque Explora, pueden buscar el exploratorio en Google y acceder, por ejemplo, a estos talleres. Se van a hacer talleres de compostaje, se van a hacer talleres de reuso de botellas plásticas, de desecho, por ejemplo, en la cocina, o sea, cómo utilizamos, por ejemplo, esos alimentos que uno dice que ya los desechamos, cómo los podemos volver a reutilizar. Entonces los invito a que revisen esta programación y puedan ir como siguiendo como la metodología que implementa el exploratorio. Listo. Igual al final de la presentación, pues están todos mis datos también, entonces me pueden contactar por ese medio. Listo. Muchas gracias, Viviana. Acá, una preguntita, aprovechando que muchos estudiantes comenzaron este semestre a hacer sus huertas caseras. Nosotros vivimos acá en San Antonio de Prado. ¿Usted qué nos aconseja cultivar en esta zona? Bueno, me dices más o menos cómo son las condiciones de San Antonio de Prado, que no las tengo muy... Profe, yo me meto ahí, es muy parecido a San Cristóbal, puede ser listo. Que ellos trabajaron con una institución de San Cristóbal y de pronto son corregimientos fríos, o ya el profe dará una mejor indicación del clima de San Antonio de Prado. Sí, es muy similar a San Cristóbal, inclusive damos una vueltecita por una montaña y yo creo que llegamos a San Cristóbal. Listo. Pues mira, básicamente en San Cristóbal empezamos como a experimentar con diferentes tipos de plantas. Obviamente pues teníamos en la cabeza como algunas plantas que se podían desarrollar bien en clima frío, pues como las cebollas, ciertas aromáticas también que podían resistir un poco el clima frío como la albahaca. Empezamos, o sea, nosotros a veces en el exploratorio nos sorprendemos mucho porque generalmente leemos en la literatura condiciones de plantas aromáticas o de hortalizas que generalmente que no pegan en clima caliente, que no pegan en clima frío, y cuando vamos a experimentar con ellas, sorprendentemente como que nos da. Entonces, allá empezamos pues a mirar como qué plantas podríamos implementar. Entonces llevamos un pool de plántulas y básicamente nos dio la lechuga, obviamente pues nos dio la cebolla, ¿cierto? El ají pegó impresionantemente bien, entonces determinamos como que el ají es una planta y la lechuga que se pueden pues sembrar en ese tipo de condiciones. La lechuga sí es un poco sensible al frío de la noche, pero allá nos pegó bien, entonces tocaría como experimentar en San Antonio de Prado, si por ejemplo las lechugas pegan bien, si no se dañan en la noche. Eso también depende, digamos, mucho del mes en el que estemos, ¿cierto? Hay verduras u hortalizas pues de estación, entonces hay unas que generalmente pegan más en noviembre, otras que pegan más en marzo. La selga también es un vegetal pues o una hortaliza que podemos utilizar en ese tipo de climas. Entonces, básicamente, yo los invitaría a experimentar. Tenemos un pool de plantas y venga, experimentemos con ellas. Obviamente, se tienen que considerar también como cuáles pegan más en clima frío, pero podemos experimentar con todas. ¿Listo? Y en el caso, por ejemplo, viendo las huertas de los estudiantes, muchas o la mayoría son hechas en los balcones, en las terrazas. ¿Sería lo mismo o qué?
Bueno, generalmente ya empieza a jugar como otro tipo de condiciones. Es un poco diferente tener como un huerto a cielo abierto a tener, digamos, un huerto ya un poco más controlado en un balcón, en una terraza. Generalmente, pues nosotros podemos cultivar sea directamente en el suelo o teniendo recipientes, listo. Teniendo recipientes en nuestras casas, los podemos cuidar pues de una manera como más, un poco más directa. En un huerto, por ejemplo, a cielo abierto, pues está expuesto a todo tipo de condiciones, ¿cierto? Está expuesto, por ejemplo, a muchos tipos de plaga que generalmente pues están en el huerto o en el ambiente, muchos tipos de hongos. Generalmente los huertos que tenemos nosotros en los balcones es un poco como a lo que nosotros podamos proporcionarle. La tierra, por ejemplo, el abono que nosotros le vayamos a hacer o a implementar. Por ejemplo, hay muchos tipos de huertos que están en los balcones que muchas personas utilizan más que todo biopreparados o biofertilizantes que son hechos de residuos pues de lo que sobra en sus cocinas y básicamente le hacen como más un trabajo personalizado al huerto, ¿cierto? Y pues sí que está más controlado de condiciones como viento, como lluvia. El riego en un huerto pues de balcón es más controlado. Entonces siempre hay como ese tipo de condiciones que uno debe de jugar también a la hora de implementar un huerto, sea en suelo o sea en recipientes, como los que están ahí en pantalla. Vive, disculpa mi ignorancia, pero ¿se dice huerta o huerto? ¿O es lo mismo? No, generalmente no es lo mismo. Un huerto generalmente es más pequeño, ¿cierto? Ya cuando hablamos de huerta, ya hablamos como de grandes extensiones pues, de tierra. Una huerta traduce como a algo más grande. En cambio, un huerto es más como llevado a lo que generalmente nosotros hacemos en lo urbano, ¿cierto? Un huerto es más pequeño, listo. A eso básicamente se hace referencia al término de huerto o de huerta. Vivi, otra preguntita. En los huertos de nuestros hogares, ¿qué material es como el indicado para tener estas plantas? Vemos mucho pues que la gente utiliza como botellas o este tipo de elementos reciclables. ¿Realmente son adecuados para esto o hay otro material más pertinente? Pues generalmente nosotros hemos experimentado con todo tipo de materiales, ¿cierto? Que nos ha funcionado bien. Obviamente, pues en la literatura también podemos encontrar que no utilicemos, por ejemplo, recipientes metálicos, que porque llegan a oxidarse, que porque de pronto pueden generar metales pesados, pues a la hora de cuando se vaya, digamos, a descomponer este tipo de materiales. Entonces, generalmente tratamos como de no utilizar muchos recipientes metálicos, ¿cierto? Básicamente los plásticos nos han funcionado bien, las botellas plásticas nos han funcionado bien, las llantas, por ejemplo, de autos, digamos que lo tenemos que separar un poco y ponerle de cierta manera un plástico calibre 6 a las llantas pues de automóviles porque generalmente tienden como a desprender algunas sustancias que básicamente no son deseables. Entonces con las llantas de los automóviles sí le hacemos como un proceso de forrado primero con plástico. No nos gusta como utilizarlo muy directamente, pero generalmente utilizamos de todo, utilizamos guacales, utilizamos canastillas pues plásticas de verduras. Como te digo, la madera plástica nos ha funcionado excelentemente bien, sino que la madera plástica pues es un poco costosa, pero básicamente tú puedes utilizar casi todo tipo de materiales que te puede servir perfectamente para la huerta. Con respecto a modelos de madera, bueno, se suele utilizar la madera de pino, que es muy buena y es muy resistente y se le hace pues primero como un tratamiento de sellado, ¿cierto? De inmunización también.
para que resista un poco más las condiciones de lluvia, las condiciones de humedad o sol directo. Entonces utilizamos estivas, hemos utilizado estivas también, básicamente las estivas que generalmente pues muchas empresas las desechan. Nosotros llegamos, las tomamos y experimentamos pues modelos de huertos con ellas. Excelente. Por ejemplo, en el caso mío, yo intenté hacer mi huerto, entonces cogí, fue un tarro grande, lo partí a la mitad, le hice unos huequitos por debajo, le eché unas piedritas, luego le eché le eché unas cáscaras de plátano, de lo que conseguía, luego le eché tierrita y luego sembré y ahí perdí el impulso. Uno, después de tener eso, ¿qué más necesita? Porque yo todos los días me voy a asomar y nada, no me crecía nada, hombre. Fuera de tener la tierrita, uno qué más tiene que comprar, no sé, fertilizante, ¿qué más necesita uno para tener la huerta y echarle todos los días los cariñitos? Bueno, o sea, eso también depende como uno de lo que vayas a sembrar, ¿cierto? Qué tipo de semilla utilizaste o qué tipo de plántula utilizaste, ¿cierto? Entonces uno debe tener a la hora de sembrar, sobre todo si uno va a iniciar como el proceso de huerto, tratar como de experimentar con esas hortalizas y vegetales que generalmente son fáciles para los principiantes, se puede decir, como la lechuga pues es muy buena para experimentar pues de primerazo con ella, los pequeños rabanitos, ¿cierto? Entonces, primero tener en cuenta como esas semillas o esas plántulas. Generalmente a mí me gusta, por ejemplo, decirles como que no compren semillas, sino que ustedes cuando vayan a cocinar saquen, por ejemplo, las semillas del tomate, saquen, por ejemplo, las semillas del pepino y empiecen como a experimentar con ellas. Listo. Básicamente, ¿qué necesita pues una planta para poder desarrollarse? Buena cantidad de sol, mínimo 4 horas diarias de buen sol. Básicamente necesita pues un buen abono. Entonces ustedes pueden conseguir, por ejemplo, a mí me gusta utilizar mucho el abono de la Feria del Ganado, que el abono de la Feria del Ganado viene de un proceso de compostaje. Entonces así aseguramos como que este abono que nosotros obtenemos, que nosotros tenemos, tenga todos los nutrientes o micronutrientes que la planta necesita, tenga buen nitrógeno, tenga buen potasio, tenga buen fósforo, ¿cierto? Y generalmente lo revolvemos con otra parte de tierra. Cuando tú, por ejemplo, le echaste los residuos, que le echaste el platanito y todo eso, ahí estabas como iniciando como un proceso también de compostaje. Generalmente el compost se obtiene como de este material, de restos de material orgánico en descomposición y esto le aporta nutrientes, se puede decir al abono donde está o nutrientes a la planta también. Entonces tú lo que deberías de hacer era como revolverlo también un poco para que todos esos nutrientes salidos de ese proceso de descomposición se quedaran pues como homogéneos en toda la tierra, ¿cierto? Hay otros, por ejemplo, que utilizan, como ya les dije, biofertilizantes. Por ejemplo, cogen una cáscara de plátano, la pican bien finito y lo ponen a hervir. Ya ha pasado 2 horas, que ya se enfría, entonces pueden fertilizar, digamos, ese compost que tienen o la tierra que tienen cuando ya pues haya pasado 1 mes, 2 meses y se vaya perdiendo un poco los nutrientes, sea por el riego, o sea, pues porque las plantas ya lo están utilizando, ¿cierto? Entonces es abonar también, es fertilizar también como la tierra cada cierto tiempo o el abono cada cierto tiempo. El riego es muy importante, hay que considerar, por ejemplo, qué tipos de plantas ustedes tienen. Hay aromáticas, por ejemplo, que no les gusta mucho el agua, como el romero, entonces una persona dice, pero es que mi romero se murió, yo la regaba bien, ¿cuánto la regaba, cierto? Porque el romero no es una aromática que requiere mucho riego. La albahaca es una aromática que requiere buen riego, si no se comienza a deshidratar.
Entonces miren que es como conocer un poco también como las plantas y las semillas que ustedes van a utilizar para tratar como de darles las condiciones que ellos necesitan. ¿Listo? Y hablarles, y darles cariño. Y hablarles también. Sí, hay estudios que dicen eso también. Me gusta mucho la voz. Por acá María nos dice que nos debieron haber dado esa charla antes de comenzar la guía. Marian, ya sabe lo que tiene que hacer. Mucho cariñito para las plantas, las 4 horas de solecito. Yo creo que fallé con eso porque yo la coloqué bajo una sombrilla por si llueve no se me dañe. Y me fue bien, fue con la cebolla, de rama. Ajá, la cebolla de rama básicamente resiste tanto frío como calor. Por ejemplo, en el exploratorio que da sol pleno así, básicamente a toda hora, obteníamos unas cebollas grandes, súper gruesas, hasta nos florecieron y todo. Pues yo generalmente nunca había visto una cebolla florecer y cuando la vi, no, eso fue el espectáculo pues, que hice, porque es súper bonito experimentar como con este tipo de plantas y ver como los cambios y la evolución que tienen pues en el tiempo. O una lechuga, ¿dónde están las semillas de la lechuga? Y resulta que en el éxito básicamente a uno le entregan es como la lechuga en cierto periodo, cuando está en cierto periodo de crecimiento, pero cuando tú la dejas en el huerto crecer, tú notas que saca como una especie de inflorescencia, como una especie de palito, y luego eso florece como en unos pelitos. Esas son las semillas. Entonces uno dice, bueno, de aquí salían las semillas de la lechuga y generalmente muy pocas personas la conocen, ¿cierto? Entonces básicamente experimentar con los huertos nos permite como ese tipo de cosas y de asombros diarios. Mire, hablando de las semillitas, estas semillas que a veces le dan a uno una bolsita y uno las guarda por ahí y a los años dice, mira, esta semillita todavía sigue sirviendo. Bueno, eso tiene periodos de tiempo, ¿cierto? Eso tiene periodos de tiempo. Hay una tablita que, bueno, yo se las voy a compartir. Si me dan los datos, se las comparto. Que del tomate generalmente bien guardados en condiciones donde no lo ataquen los hongos, en condiciones donde no lo ataquen ciertos microorganismos, ellas resisten. Entonces hay semillas que pueden durar 15, 3 años, 20 años, pues como la de la zanahoria, pero en unas condiciones en unas condiciones específicas para que puedan crecer, porque si no la parte interna, pues ya metabólica de la semilla no queda sirviendo, ¿listo? Entonces hay que considerar como esos tiempos de vida de la semilla. Generalmente hay unas que duran mucho tiempo, hay otras que no tanto, entonces tienen que considerar bien eso. Vivi, una pregunta, profe, espere, una preguntita, es que me pareció muy interesante ese tip de la cáscara de banano. ¿Qué otros tips así como para el compostaje que podamos hacer desde nuestras casas? De pronto yo he escuchado mucho lo de la cáscara del huevo, ¿qué tan efectivo es eso? O la yema. Bueno, enseguida, bueno, si tenemos tiempo ahorita, enseguida les muestro como unas diapositivas con eso que hemos trabajado también. Por ejemplo, con la cáscara del huevo, cuando nosotros íbamos a las casas de las abuelas, las utilizaban básicamente como enteras. Y lo más recomendable es pulverizarlas, listo, porque eso le permite compostarse mejor, o sea, que se desintegre mejor y en menor tiempo para que pueda liberar pues ese calcio que la planta necesita. Y pues como otra segunda función es esa, que la planta es más fácil tomar ese calcio de esa manera cuando las cáscaras pues están totalmente pulverizadas, y es por eso mismo se descomponen más rápido y liberan ese calcio para que las plantas puedan tomarla mejor. Si uno echa esas cáscaras de huevo como las hacían las abuelas, que uno a veces entraba a la casa y las materas ahí y trozos grandes de cáscaras de huevo no son muy efectivas, listo. También para biofertilizantes, nosotros podemos hacer biofertilizantes de cáscara de papa. Entonces cortas tu papa, las recoges, las hierves y sacas también un
un biofertilizante, le aporta mucho potasio, por ejemplo, a las plantas. Básicamente con las cáscaras de banano hay dos técnicas. Una que es por medio del calor, que como ya les dije, la pueden hervir, y otra que es por medio de la fermentación. A mí me gusta mucho la fermentación porque pues como que le aporta más nutrientes. Ya después de 7 días ya nosotros tenemos como un biopreparado muy completo. Básicamente tú coges la cáscara de banano, la pones pues en un tarro, en un frasco de vidrio con agua, le pones una telita por encima. No podemos taparlo pues con una tapa porque eso va a fermentar, va a generar gases internos y se nos termina explotando la botella. Entonces simplemente ustedes le ponen una telita por encima o la tapa con unos huequitos. Y digamos a la mitad de la semana ustedes llegan, la miran, la revuelven y vuelven y la dejan en un lugar donde no le dé mucha luz. Así obtenemos también un biopreparado, un biofertilizante súper rico. Dentro de los biopreparados están, como yo les dije, los que nos sirven para repeler o a manera de insecticidas para ciertas plagas, o también están los enraizantes, que nosotros nos vamos a fincas o salimos a la calle y vemos una matica o un piecito por ahí, y una manera de reproducirlos es utilizando enraizantes. O sea, tenemos como varias maneras para sembrar nuestro huerto, por semillas, por plántulas o por hijitos, que es lo que le llaman, o esquejes, ¿cierto? Básicamente para esos esquejes y para nosotros promover el crecimiento de las raíces, utilizamos algunas sustancias que podemos preparar. Una es a base de lentejas, otra es la saliva. Nosotros en la saliva tenemos ciertas enzimas que pueden favorecer el desarrollo de las raíces. Otra que utilizamos es la aspirina, por ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, unos esquejes, no sé si, bueno, como estoy presentando la pantalla, no sé si lo alcanzan a ver. Eri, ¿lo alcanzan a ver? A ver. Sí, sí. Sí, miren, este es un pequeño piecito de romero, listo. Y miren las raíces que me generó. O sea, a una planta madre les traje pues este piecito, y para que me generaran todas estas raíces, empecé a hacer un biopreparado. Ese biopreparado es una pastillita de aspirina, ¿cierto? En 1 litro de agua, y lo dejé ahí. Y pasados los días, este ya lleva 2 meses en agua, listo. Lo tengo pues en un tarrito en agua, mírenlo acá. Lleva 2 meses ahí, esperando pues a que Viviana los trasplante. Y básicamente, ¿qué es lo que hace la aspirina? Tiene esa sustancia que promueve ese crecimiento de las raíces. Por ejemplo, las lentejas tienen auxina, que es una fitohormona, que es para el crecimiento de las raíces, por ejemplo. Esta es lavanda, que también generó pues las raíces, mírenlo ahí. Pero este biopreparado que utilicé en la lavanda es un biopreparado que contiene aloe vera. Entonces miren que uno tiene como ciertos tipsitos para lograr pues que sembrar bien, ¿cierto? A medida que uno coge los piecitos y no le hace ese proceso, te arriesgas a que te pegue el piecito o no. Pero ya con estos biopreparados garantizamos que los piecitos generen las raíces y pueda sembrarlo bien. ¿Listo? En el caso de lo que nos decía Erika, de la cáscara del banano, todo eso, a mí, yo también lo hice o lo intenté hacer, pero eso me empezó a traer muchos mosquitos. Sí, pero ¿con el biopreparado o con la cáscara para compostar? Con cáscaras de banano, con todas las cáscaras que tenía por ahí. Entonces yo intentaba ahí hacerlo como, o sea, yo juntaba todo eso, se lo echaba a la tierrita, y yo veía que empezaba a traer muchos mosquitos en una terraza. Entonces esa parte ahí, ¿qué podemos hacer para los mosquitos? Listo, entonces, una de las técnicas para utilizar, por ejemplo, abonos orgánicos en el huerto directamente es, por ejemplo, tú coges esas cáscaras y las licúas, listo. Ya cuando las licúes, entonces abres unos surcos más o menos profundos en las materas o en las canastillas que tú tengas y echas ese líquido ahí y lo tapas con una buena cantidad de tierra, ¿cierto?
al taparlo tú con esa buena cantidad de tierra, asegura pues que no se te acerquen esos mosquitos. Listo, de pronto lo que estabas haciendo era dejar esos residuos muy expuestos, muy, por ejemplo, por encima. Entonces lo que tienes que hacer, tanto con las cáscaras como con el preparado, a mí me gusta más licuarlas porque se descompone más rápido, ¿cierto? En el tiempo se descompone mucho más rápido. Entonces, generalmente es taparlas con buena tierra o con buen abono. Listo. Generalmente, cuando tú las tapas así, el problema básicamente desaparece. Otro, por ejemplo, que utilizan es, por ejemplo, sembrar plantas como la citronela, plantas con olores fuertes que alejen, digamos, ciertos mosquitos. Pero con taparlo bien con el abono, con la tierra, yo creo que se soluciona como ese inconveniente de los mosquitos o plagas. Ah, eso era, yo lo colocara por encima. Sí. Ya sabes, taparlo bien. Las personas que tienen gaticos, por ejemplo, y que quieren empezar los huertos y de pronto los gaticos siempre están ahí como con las maticas, comiéndoselas, ¿qué recomendaciones para los que tienen mascotas? O si hay alguna planta que por el olor ellos Por ejemplo, la citronela es buena para eso, la citronela es buena para los perros y los gatos. Pero bueno, hay algunas plantas como que ya las mascotas se acostumbran como al olor, entonces digamos que no es tan efectiva a largo plazo. Como hay otros que me han contado que ponen plantas de ají, entonces el perro no se le acerca, pero después como que empieza a gustarle el ají. Eso es muy relativo, ¿cierto? Entonces uno puede como experimentar con plantas aromáticas, ruda, la citronela que ha funcionado, pero puede que, como te digo, el gatico es persistente, el perro es persistente y termine importándole 5, pues el olor de la aromática. Entonces, en sí es como, miren a ver con plantas aromáticas cómo les va. Esas plantas aromáticas que expelen un olor fuerte como la citronela o la ruda. Mire, por acá Alexander hace rato nos hizo esta pregunta, que dónde pueden ser los resultados de los ensayos que han hecho en siembra. Bueno, generalmente en estos momentos estamos haciendo un site, un Google Site. No lo hemos terminado. La idea es, por ejemplo, que cuando nosotros terminemos ese Google Site tenga todas las actividades que nosotros hicimos, le montemos guías para que ustedes puedan descargarlo y puedan empezar como su proceso de siembra, les mostramos los datos que hemos tomado, pero está en construcción. Entonces, cuando esté listo, lo compartimos por la página del exploratorio y ya ustedes pueden acceder a él. En estos momentos estamos trabajando en eso, pues ya que la pandemia nos ha permitido como ya aterrizar un poquito como todo ese material que teníamos y empezar como a organizarlo bien. Pero básicamente va a ser como un Google Site público para que todos puedan acceder a él. Excelente. Listo. Viviana, por ahorita nos están pidiendo los datos tuyos, donde dices que de pronto está en la última diapositiva, entonces para que no se nos vaya a olvidar eso, en dónde te podemos localizar, escribir. Listo. Bueno, básicamente ya hemos hablado como un poquito de esto, ¿cierto? Los factores fundamentales para ubicar un huerto, entrada de aire, luz, agua. Básicamente hay que planificar el huerto, ¿cierto? O sea, ustedes cuando vayan a montar un huerto, planifíquenlo bien, cojan lápiz, cojan papel. Yo quiero que en este espacio quede esta planta, yo quiero que en este espacio quede otra. Aquí tenemos pues como unos huertos de balcón, ¿cierto? Que utiliza como ciertos tipos de recipientes, otros que ya no están en balcón, sino que están ya más expuestos a cielo abierto. Miren que ahí tenemos pues unos modelos de botellas que sirven súper bien para esto. Otros pues ya que son más pinchados y ya pues hacen unas camas súper elaboradas para iniciar pues el proceso de siembra. Básicamente estos son semilleros y almácigos donde podemos
poner a reproducir semillas, listo, miren que utilizan cáscara de huevo, otros utilizan estas cáscaras de naranja o de maracuyá, listo. Están, por ejemplo, estos semilleros, pues ya a nivel más comercial. Estos son unos modelos, pues, de botellas. En esto, por ejemplo, yo les puse este cuadro donde están, pues, las acelgas, los días de germinación, la profundidad más o menos a la cual ustedes deben de sembrar y el tipo de siembra, si es directa o si es en un semillero, listo. Aquí, pues, les iba a hablar un poquito, que ya hablamos un poco del compost, la asociación de cultivos que es importante. Hay plantas que son más amigueras que otras, por ejemplo, la lechuga es súper amiguera y se lleva bien con muchos. En cambio, si uno va a sembrar, por ejemplo, una cebolla y una ruda, es muy difícil porque empiezan a competir por nutrientes, porque empiezan a liberar fitohormonas, entonces no permite el crecimiento de otras. Básicamente, esta es una mini compostera en una botella. Están los biopreparados. Básicamente los biopreparados, tenemos biopreparados para plaguitas, como estas que les salen pues en el huerto, que son los pulgones. La mariquita es una controladora natural de estos pulgones. Esta es una palomilla blanca. Cochinilla, que es horriblemente, o sea, es súper difícil de controlar esta plaguita, esta cochinilla, pues porque ustedes ven como una capa algodonosa, eso es como una armadura para ella y la protege de muchos biopreparados y de muchos insecticidas también, entonces es un poco difícil. Me ha ido bien con el extracto de neem. Y este es mi contacto, ¿cierto? Ahí está mi nombre, está el teléfono, pues por si quieren escribirme o agregarme al WhatsApp. Y bueno, el correo se lo puedo dar a Erika. Erika se los puede compartir también para que me escriban al correo. Generalmente es viviana.alvarez@parqueexplora.org. Mi Viviana se escribe de esta manera, B grande y B pequeña, y me pueden contactar, pues si quieren. También, por ejemplo, de cara al exploratorio, doy talleres o actividades de composta, de aromáticas. Entonces también, por ejemplo, pueden estar pendientes de la página de exploratorio para cuando ya vaya a tirar estos talleres. ¿Listo? Excelente, no, nos la esperamos algún día que vaya a nuestra institución educativa, ya que tenemos unas buenas plantas para sembradas. Hay cosas bonitas que los profesores de ciencias naturales han realizado, el profesor Yami, el profesor Cairo, la profesora Rocío, que son amantes de las maticas. Ah, súper bien, o sea, sería genial ir a la institución, sería genial también conversar con ellos y compartir material y que asistieran a alguna actividad. Podemos pensar en hacer un taller con los chicos de manera virtual. Excelente, Vivi y Erika, ¿no? Sobran acá los agradecimientos por este espacio y este conocimiento que, como decía ahorita Marian, esta charla la teníamos que haber dado antes de comenzar con el trabajo, ya que nosotros, la anterior guía, uno de los productos finales es que hiciéramos el huerto. El día de ayer se publicaron una cantidad de videos de los resultados y hay cosas muy interesantes y muy bonitas. Pero como lo dijo Marian, nos faltaron estos tips. Por ejemplo, yo pequé en las 4 horas del sol. Yo siempre las estuve ahí debajo de una sombrillita. Entonces, no, mi papá sí me dijo, eso necesita sol, pero uno que Y en la cáscara del banano entera también, que la puso, me imagino que la puso ahí ya. No, ahí armadita y después hay algo mal por acá. Entonces miren que ustedes pueden como mirar esos tips a la hora pues de hacer una siembra. Es en realidad súper interesante todo lo que uno puede encontrar pues alrededor del huerto y todas las prácticas que uno puede hacer alrededor del huerto.
Muchas gracias, Vive, muchas gracias al profe y a la institución por la invitación, por esta participación pues del programa de ferias de Científico Vuelve a la Escuela y en la institución. Y les recuerdo a los que están por ahí en el chat que si nos pueden colaborar con el formulario para que este tipo de actividades se siga haciendo en las instituciones. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a Viviana y a todos los que nos vieron también. No, muchas gracias a ustedes y como les digo, esperamos que nos volvamos a ver pronto ya en el colegio para ver qué podemos hacer con esas tierritas que tenemos allá. Tenemos hasta una finca. No, Erika y Viviana, muchísimas gracias. Un aplausote de parte de la comunidad educativa de Manuel J. Betancourt. Aprendimos mucho en esta hora. Dios se los pague. Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias Feria CETEMASI 2020 y recuerden que lo esperamos el 9 y el 11 de diciembre en nuestra exposición del proyecto de recolección de aguas lluvias. Este año no lo ganamos. Chao. Chao, gracias. Bueno, a ver, ¿qué pasó con ya que aprendimos un poco de huertas,